Y ya nos acompaña Aida Ballman. Aida Ballman, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Aida Ballman es actriz canaria de origen alemán. Presentabas el mes pasado en el Festival de Málaga, si no me equivoco, los dos trabajos más recientes que has hecho, la nueva serie de televisión española, Operación Barrio Inglés, y el largometraje La abuela y el forastero. Sí. ¿Qué te parece si pensamos por lo más reciente? El miércoles se estrenaba Operación Barrio Inglés. Háblanos de la serie y sobre todo de tu personaje. Vale, pues la serie Operación Barrio Inglés es una serie histórica ambientada en la Huelva de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, que aunque España en ese momento era neutral frente a la guerra, sí había como un poco de apoyo con los alemanes, pero España había cedido esas minas de Río Tinto, de Huelva, a los ingleses. Entonces ahí surgió todo un meollo de espías donde obviamente los alemanes querían quitarle a los ingleses esas minas para poder tener el control sobre ellas y poder utilizar también todo lo que se exportaba de ellas para armamentística, ¿no? Y entonces esta serie, pues... ¿Tú eres una espía? Sí, yo soy una doble espía, de hecho. No voy a desvelar mucho porque, spoiler, mi personaje aparece a partir del tercer capítulo en adelante. Ya en el primero se va soltando alguna... sorpresita en relación a él, pero no voy a contar mucho por eso, ¿no? Porque es doble espía y se mantiene muy oculto. Pero es interesante, es un personaje que aparenta una cosa y es otra, y eso para mí como actriz siempre es interesante porque me da mucho juego a jugar a las dos caras de la moneda. Ya, y por lo que he escuchado, eres muy exigente a la hora de asumir los papeles. Incluso te he escuchado decir que si no vives la emoción que tiene el personaje, como que tienes que sentirla antes de afrontarlo. ¿Eso cómo se consigue? Pues con mucha práctica. Ya. Y muchas veces, además, yo como actriz, cuando estoy en casa preparándome el personaje, voy como dando tumbos porque no sé muy bien luego por dónde lo quiere llevar el director. Ya. Yo me preparo y luego llego ahí con mi propuesta y me la tienen que pulir o llevar por otro lugar si no es lo que yo he preparado. Pero bueno, igualmente esa preparación siempre sirve porque ya hay como un contenido y luego hay que darle forma. Y bueno, todo suma, ¿no? Todo sirve. Incluso si tengo un mal día y me toca rodar, eso también lo tengo que integrar y hacer lo que pueda, ¿no? Con eso. Y entonces a la hora de prepararme un personaje siempre parto como de una idea más intelectual, un poco más cliché, y en la medida que me voy metiendo y jugando con el personaje se va haciendo más humano con sus aristas, con sus debilidades, con sus fortalezas, porque al final a mí me interesa que el personaje sea lo más humano posible y tenga sus cosas feas y malas y no solamente las bonitas que yo me pueda inventar, ¿no? Porque al final nosotros también somos así. Tenemos una imagen de lo que somos y de lo que nos gustaría ser, y luego también está la otra parte aparte de eso, también somos más cosas, ¿no? Siempre que hablo con actores o con actrices, siempre digo que no es el fotocall, es todo el trabajo que hay detrás, hasta que te pones delante de la cámara o hasta que te subes al escenario, trabajazo que hay detrás, y sobre todo emocional, con lo difícil que eso lleva. Totalmente, porque por un lado, lo que comentas de las emociones, tenemos que pues entrar en emociones que no son propias, que son del personaje, y después yo siempre digo que esto es una carrera de fondo de muchos fracasos, o sea, los actores tenemos que hacernos fuertes de tantos fracasos que tenemos, porque bueno, la media ahora mismo está en hacer, creo que eran 64 castings donde recibimos un no, y al 65 es cuando sí nos sale algo. Entonces tenemos que saber convivir con esos rechazos y entender que esos rechazos de los castings no tienen que ver con nosotros como personas, sino con el proyecto de que no encajamos en lo que están buscando como perfil de personaje. Y bueno, entonces pues es una carrera de altibajos, pero cuando, como en mi caso, la pasión está tan metida, yo es que no me imagino hacer otra cosa que esta profesión. Pero yo imagino, y ahora quiero hablar de muchas cosas, a ver si nos da tiempo, porque veo que le damos al parole, tienes que vigilarte el corazoncito, ¿no? Sí. Para que no te haga daño los rechazos y la mezcla de emociones que vives continuamente en tu vida. Totalmente, sí. Los rechazos, pues eso, tomármelo no como algo personal de que me rechazan a mí como persona, y después
hay como una especie de higiene emocional que tiene que mantener el actor frente a esas emociones en las que tiene que entrar, que son del personaje, y luego cuando soltamos al personaje, cuando ya hemos terminado el rodaje, tener la conciencia de, vale, todo lo que acabo de vivir, entre comillas, que no es mío, sino del personaje, ¿cómo hago ahora para soltarlo y volver a mis cosas, a mis problemas del día a día? Y no mezclar una cosa con otra, que eso pasa inevitablemente, porque la mente no distingue entre ficción y realidad. Si yo a mi mente le digo, pues este personaje tiene que transitar estas cosas en su vida y sentirlas, pues me busco la vida para sentir eso, y el cuerpo y la mente se lo creen. Y después tengo que decirle, bueno, pues esto ha sido mentirijilla, vamos a volver a la realidad. Ya. Mira, háblame de La abuela y el forastero, porque luego lo quiero enlazar con otra cuestión. En este caso, ¿cómo es tu personaje? La abuela y el forastero es una comedia valenciana de Sergi Miralles, es su ópera prima. Me encanta este proyecto porque de una forma cómica nos pone sobre la mesa todos los clichés que tenemos en la mente sobre el forastero, aquel que viene y es diferente a nosotros porque tiene una cultura diferente, y lo fácil que nos sentimos invadidos por algo con lo que no nos identificamos. Entonces enseguida se nos dispara el miedo, y de ahí, pues, llevado a un nivel excesivo, pues surge el racismo, ¿no? Pero antes de eso hay como muchos niveles de prejuicios. Entonces esta comedia, pues, lo pone sobre la mesa este tema. Y me parece que es un tema necesario, ¿no? Porque yo siempre pienso que en este mundo los que estamos porque tenemos el derecho a estar. Luego están las fronteras y todo eso, y países que están más desfavorecidos, pero la gente ahí también sueña y tiene todo el derecho a querer hacer realidad sus sueños. Entonces, bueno, yo desde pequeña también he sufrido un poco ese bullying por ser diferente, que en el caso de mis padres pues eligieron asentarse en Canarias, y yo pues nací aquí y crecí con los valores de aquí, pero con una mentalidad también alemana, ¿no? Entonces, de pequeña, al ser diferente, los niños pues simplemente veían que yo tenía pecas y que era blanquita y los ojos azules. Y que comías pan integral, que eso me llamó la atención, que te escondías para desayunar un sándwich de pan integral. Sí, en el recreo me daba tanta vergüenza de no comer pan blanco como el resto de los niños, y yo queriendo ser igual que ellos, que mi pan estaba muy envuelto y tapadito con mis manos para que no se notase que era pan integral, que era bueno, que mis padres en esa época pues pensaban, pues vamos a alimentar a nuestras hijas como nosotros consideramos que es sano. Y bueno, pues el ser diferente desde pequeña, pues al principio era un conflicto, hasta que ya al hacerme mayor pues dije, esto es un valor añadido para mí como persona, y ojalá el resto del mundo también pueda valorar eso, ¿no? Que al final las culturas tienen todas algo bueno y algo malo, pero ¿qué tal si nos fijamos en aquello que es diferente y que nos puede aportar? Entonces la película de La abuela y el forastero va por ahí. En ese caso yo también hago de extranjera, y bueno, aporto un poco a esa... Quería enlazarlo con lo que me contabas de tu infancia, pero también porque dices, eres de origen alemán, pero tú también tienes un poquito de africana. Y en el Hierro, ¿cómo estás viviendo todo este fenómeno migratorio, lo que estás hablando ahora? Te tiene que doler un poquito, ¿no? Porque conoces muy bien todo lo que hay alrededor. A Senegal lo conoces como pocos. Lo que se está viviendo ahora mismo para ti tiene que ser como especial por lo difícil, ¿no? Sí, a mí me duele mucho que esté ocurriendo esta realidad, porque una de las cosas que nos pasa a los actores es que desarrollamos mucho la empatía, porque tenemos que tener la habilidad de meternos en la piel de otras personas. Entonces eso es un entrenamiento que hago día a día, y que yo me planteo, a ver, si yo fuese una persona que por necesidad me tuviera que ir de mi tierra, separarme de mi familia, meterme en una patera durante días sin saber si voy a llegar o no, ¿cómo me estaría sintiendo ante esa situación? Entonces, pues el hecho de que al Hierro es el lugar donde más pateras llegan es una realidad que vivimos día a día, y que no puedes mirar para otro lado. Está ahí, ¿no? Y bueno, lo que decía es que tengo un vínculo con senegales porque mis padres, antes de venir a Canarias, vivieron allí, y
ellos al final decidieron que querían afincarse en Canarias, donde yo y mis hermanas nacimos y crecimos. Pero sí que hay como un nexo muy fuerte con Senegal por... También hiciste, creo que un documental, sí, ¿no? Sí, se llama Camino de Tierra, es mi primer documental en el que narro un poco el recorrido que han hecho mis padres para terminar en Canarias. Y para mí, cuando rodé ese documental fue cuando me di cuenta de que soy una mezcla cultural. O sea, antes comenté que tengo parte canaria y parte alemana, pero al haber vivido mis padres varios años en Senegal antes de que yo naciera, también estaban ellos muy empapados por la cultura senegalesa. Entonces eso de alguna manera se integró cuando yo era pequeña, y cuando yo descubrí eso rodando el documental muchísimos años más tarde, dije, pero qué ridículo es que yo hubiera intentado querer identificarme con ser española o ser alemana cuando en realidad soy una mezcla de experiencias de los lugares en los que he vivido. Claro. Y qué bonito es poder empaparse de todo eso para enriquecerse, ¿no? Ya, ojalá que todos fuésemos así. Volviendo a la profesión, porque lo comentabas antes por encima, yo le he bautizado como el telecasting. Tiene otro nombre, ¿no? Lo de hacer casting después de la pandemia, mandando un vídeo. Creo que... Self-tape. Es que yo sé que tú los idiomas los dominas bien, pero yo no. Entonces, el telecasting, como le llamo yo, creo que muy bien para los canarios, ¿no? Porque no tienes que coger avión, pero que a ti se te queda un poquito corto, ¿no? Sí, porque cuando podemos hacer casting en directo, el director de casting, o si tenemos la suerte que está el director o la directora, pues nos dan pequeñas notas, ¿no? De, bueno, vuelve a repetir la escena, pero ahora métele tal cualidad a lo que estás interpretando. Por ejemplo, nos ponen un adjetivo de ahora hazlo todo como más sensual. Y luego tenemos también que medir un poco qué grado de sensualidad le meto más, le meto menos. Y eso es algo que en directo nos lo pueden indicar para que lo hagamos, y ahí ellos pueden ver si somos actores moldeables, si podemos seguir las instrucciones que nos dan o no. Entonces, cuando hacemos un self-tape, cuando nos grabamos en casa los actores, es muy cómodo porque ahorramos dinero y tiempo, pero a veces esas notas nunca las podemos recibir, sino que lo hacemos a partir de nuestra interpretación, que puede ir por otro lado, porque solo recibimos una escena, no recibimos muchas veces ni una descripción del personaje ni de la historia. Entonces, si recibimos una escena fuera de contexto, podemos armarnos una historia en la cabeza que no tiene nada que ver de cara a hacer ese casting, ¿no? Ya. Tú puedes ser referente para muchas personas muy jóvenes que quieren ser actriz. Sobre todo en Canarias. Me gustaría que nos dijeras si se puede ser actriz internacional viviendo en el Hierro, o siendo del Hierro, mejor dicho. Sí, ahora vivo en Tenerife precisamente por eso, para poder tener más facilidad a la hora de moverme. Pero en Canarias se puede. Se puede, sí. O sea, sí hay que tener la mentalidad de tener la flexibilidad de poder moverte en cuanto te pidan, pues ahora sí tienes que hacer un casting en directo, o el proyecto se rueda no sé dónde y tienes que querer viajar a ese lugar y estar ahí rodando durante unos meses, como me ocurrió que fui a Irán 3 meses a rodar. Antes de la pandemia quizás era un poquito más complicado, pero ahora, al haberse instaurado el tema de los self-tape, de los castings a distancia, es más factible. Y bueno, yo creo que aquí en Canarias tenemos una calidad de vida que yo personalmente lo he elegido frente a estar viviendo en Madrid, que es la meca de los actores, donde están todos, pero en mi caso, como no tengo tanta competencia, pues tengo la suerte de poder elegir, y aún así yo creo que hoy en día es fácil, siempre y cuando uno encuentre maneras de moverse como actor sin tener que estar físicamente en los sitios. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué retos, qué proyectos nos puedes contar, Aida Ballman, que tenga de cara a los próximos meses? Bueno, ahora estoy esperando a ver si me confirman algunos castings que he estado haciendo últimamente. Tengo pendiente el estreno de La metamorfosis de Narciso, que es la película de Irán. Y estoy trabajando también en mi segundo proyecto que escribo y voy a dirigir yo, que es en este caso una comedia. Va a ser, estoy en la duda si va a ser un guión de película o de teatro, pero tiene que ver con la apocalipsis y el maltrato dentro de la familia.
Yo, que tuve la suerte de escucharte en el podcast ¿Y tú de quién eres?, con Elisa González y Jesús Barranco, tienes una vida para hacer una película, que lo sepas. Y con todo lo que te queda por delante, pues podremos hacer hasta una trilogía, ¿vale? Pues sí. Aida Ballman, actriz reña, gracias. Muchas gracias. Te invitaremos pronto, que aquí a nosotros, cuando le cogemos cariño a alguien, nos gusta invitarlo a menudo, ¿vale? Pues yo encantada. Muchas gracias y buen día.